tema muy interesante y que les quiero hablarlo antes de estar mostrando imágenes que no nos van a servir útil, pero sí hablar, escuchar sobre la infección. Sí, perdón que no me levanto, pero quiero estar aquí sentadito, ¿de acuerdo? Ya. Sin duda cabe que las más importantes de todas son las infecciones del sistema meningio, las famosas meningitis, que las vamos a dividir en tres tipos. Las meningitis purulentas, también llamadas piógenas agudas o apolinuclear, entre las que tenemos la meningocócica, la estafilocócica, la estreptocócica, la influenza, son las de más rápida evolución. Tenemos otras que son las crónicas, entre las que tenemos la TB, la criptococosis, la sífilis, también son llamadas linfomatosas o granulomatosas, una que se ha puesto de moda en la enfermedad de Lyme por la borrelia, ¿verdad? Y tenemos otras que son las meningitis al líquido claro, también llamadas, son las virales. Entonces tenemos la parotiditis, la polio, en fin. Las piógenas, las primeras que les decía, son el 70% de las infecciones, básicamente. Las que predominan son el hemófilis, el neumococo meningitidis y el streptococo pneumoniae. Mucho más raro el estafilococo y el streptococo. Los gérmenes de aparición más frecuente hoy en día son los de nueva aparición, una cosa a tomarse en cuenta, en el recién nacido el 60% son infecciones por gram negativos. Entre los adultos, el neumococo y el meningococo son los más frecuentes. La infección llega por diseminación hematógena de la nasofaringe, de la piel, una endocarditis, una neumopatía, por contigüidad, una otomastoiditis, una infección sinusal, un absceso, o por solución de continuidad un poco más difícil, pero también se suele dar. Estas son más frecuentes en otoño y en invierno, siendo menos frecuentes en primavera. Predominan los varones. Teníamos una sola que ya no está apareciendo con la característica clásica de ser epidémica, que es la meningocosis. Ahora la vemos en brotes ocasionales aislados, gracias a Dios. Al llegar al sistema nervioso, anidan allí en la meninge. Allí se produce una migración de neutrófilos con un exudado inflamatorio. Se abren hacia el sistema ventricular, sobre todo en las cisternas, y allí aparecen las posibles infecciones de todo el líquido cefalorraquídeo. Las complicaciones más frecuentes de estas son la tromboflebitis, porque las infecciones suelen ser en la mayoría de los casos generalizadas. Las lesiones en arterias y venas del sistema nervioso central, el edema cerebral, las lesiones de pares y ventriculitis. Ahora, cuando una infección se limita solamente a la meninge, le llamamos meningitis, pero si empieza a causar lesión de par o causa una convulsión, y es una meningoencefalitis, porque está afectando el encéfalo. Básicamente, las meningitis bacterianas agudas van a tener un cuadro tóxico infeccioso que ustedes lo conocen muy bien. Ya, mialgias, astenia, confusión mental, evolución relativamente rápida y que pueden llegar a signos focales por el edema y la convulsión. Conocemos los signos meningios, les he enseñado en la clase de signos meningios como 9 o 10,
Y ahí nos conocemos ya todos ellos. Una vez que hemos llegado a la conclusión que hay una infección allí, vamos a proceder a la punción lumbar. Las características del líquido en este caso son de elevada presión. Elevada presión, no estoy diciendo muy elevada, estoy diciendo presión elevada. Nada más. Las proteínas suelen estar por encima de 100 miligramos por ciento. Al ser bacterias que están infectando, la glucosa va a estar muy, pero muy disminuida. La glucosa va a estar en niveles muy bajos. Las células obviamente van a ser al final linfocitarias, porque es lo que va a suceder con toda infección, pero al principio vamos a tener neutropenia y vamos a tener poco después polinucleares, y como toda infección van a terminar con linfocitos, obviamente, porque van a ir evolucionando. Lo importante de estas es que el exudado se va a presentar sobre todo en la región superior del encéfalo o encima del cerebro, en la región frontal, poco en la región basal. De estas, la que vamos a hablar del tratamiento después de todas ellas, la meningocócica es la que tal vez más necesita que la mencionemos en forma especial, porque es una infección sumamente agresiva, muy contagiosa y de muy rápida evolución. Por eso venía en accesos de cada 20 años. Ya no vemos eso, les decía. Ya les he explicado que además de los signos meningios, siempre tengan la precaución, cuando ven un paciente con signos meningios, de levantarlo, de ponerlo al paciente, mejor dicho, de costado, y observar las regiones que están sobre la cama, aquellas regiones que están en contacto con la cama, porque allí vamos a encontrar petequias. En las zonas de presión vamos a encontrar petequias. Si ustedes encuentran un paciente con rigidez de nuca, lo levantan y hay petequias, asústense porque ustedes ya están contagiados. Es así de contagioso. Pasa inmediatamente. Ya lo que hay que hacer en estos casos es prácticamente cerrar el servicio o hacer tratamiento todos. En mi servicio, hará una cosa de un año más o menos, vino uno de los recientes, he visto una paciente con meningitis meningocócica, posiblemente en emergencias. Ese rato todos los médicos del servicio hemos tomado medicamentos, hemos dado a los pacientes de sala, porque ya todos están contagiados. Así de cosas. Suele llevar a temperaturas por encima de los 40 grados. Se suele presentar con herpes labial y anal, eritema polimorfo, artralgias fugaces. El meningococo es un gran negativo intra y extracelular bastante frágil. Si se hace tratamiento, lo vamos a hacer rápidamente y ese meningococo va a dejar de causar molestias. La cosa es tratar rápido. Por si acaso, si están en área rural, un tema que aquí, si me escuchan los de tuberculosis me van a querer asesinar, porque el Programa Nacional de Meningocócica dice que si no tienes otro antibiótico, la rifampicina puede ser muy útil y hay que utilizarla si no tienes otro antibiótico. ¿De acuerdo? Ese es un datito del Programa Nacional que hay que conocer. Las complicaciones más frecuentes son coagulación intravascular, poliarteritis, artritis y perimiocarditis. Si ustedes se acuerdan, la meningocosemia, que es parte final de esta infección, se va a focalizar sobre todo en las grandes articulaciones, rodillas, codos, y va a causar mucho problema. Pero este es después de unos días. Cuando ataca al sistema nervioso, se va a producir una vasculitis en todo el sistema nervioso, y esto se llamaba el síndrome de Waterhausen-Friedrichsen.
Es una vasculitis generalizada que se provoca por el shock bacteriemia. Antes era muy frecuente hablar de una forma que deprimía además la inmunidad. Se llamaba la meningitis de Mollaret. Esto estoy hablando de la década del 70. Se perdió el término, pero ahora con las nuevas formas de infección se está volviendo a mencionar que está reapareciendo este tipo de meningitis, sobre todo la meningocócica u otras más, que causan una inmunosupresión fregada y que es la meningitis de Mollaret. El tratamiento para estas es bastante... hay varios tipos de tratamiento. Ustedes han llevado farmacología el año pasado. Les hago revisar libros de antibiótico-terapia. Pero voy a dar algunas cosas, algunas reglas generales que no están en los libros de actualmente. Porque ustedes saben perfectamente que lo mejor que podemos utilizar hoy día, ¿qué es? Una cefalosporina. Ya sería lo ideal, la dosis meningia. Vamos a hablar ahorita de la dosis meningia. Sin embargo, dudo que tengan, si están en área rural, una cefalosporina. Es por eso que me animo a enseñarles cosas antiguas, porque les pueden servir en caso necesario. Antiguamente se hablaba mucho, por ejemplo, de la triada de Alexander. La triada de Alexander consiste en administrar al paciente cloranfenicol. ¿Y por qué el cloranfenicol? Porque les voy a hacer recuerdo, el cloranfenicol es el antibiótico que más fácilmente pasa la barrera hematoencefálica. Cuando está un poquito inflamada el cloranfenicol y está pasando, los demás tienen que esperar a que esté una buena inflamación para poder pasar. En cambio, el cloranfenicol pasa rápidamente. Ahora, el cloranfenicol durante mucho tiempo, desde el 85 hasta el 2005, ha estado proscrito por los efectos colaterales hematológicos que tiene. Sin embargo, en todos los países del mundo está volviendo el cloranfenicol. Se decía no más de 3 gramos al día, no más de 30 gramos en total, ¿ya? Pero hoy en día, en Europa y en Estados Unidos, están utilizando 4 gramos por día, haciendo firmar un consentimiento informado que estamos poniendo en riesgo al paciente, pero que es necesario porque es muy útil. El cloranfenicol sigue sirviendo. Pero la triada de Alexander, además del cloranfenicol, tiene penicilina, 20 a 30 millones de unidades de penicilina, tiene que ser obviamente la sódica, 24 a 30 millones de unidades. Imagínense, es todo un frasquito por día, es una dosis terrible. Y se acompañaba de cotrimoxazol, aquella que es la Forte, aquella que tiene 980, ¿no ve? Que tiene 800 y 180, ¿no ve? Cloranfenicol y el trimethoprim y cotrimoxazol. Las dosis que se recomiendan, las dosis meningias de cefotaxima, son 300 miligramos por kilogramo peso por día. Son dosis bien elevaditas, ¿eh? Cada 4 horas va a ser en total unos 12 gramos por día. La ceftriaxona, que debe ser la que más utilizamos, 100 a 200 miligramos por kilogramo peso por día en 2 dosis, son unos 4 gramos por día. No van a encontrar en ningún otro tipo que den estas dosis. La ceftazidime, 125 a 150 miligramos por kilogramo peso, cada 8 horas, 6 gramos al día. El cefepime, 4 gramos por día. Se utiliza mucho igualmente el imipenem, 500 miligramos a 1 gramo cada 6 horas. El meropenem, 2 gramos cada 8 horas. Y el metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas. Ahora, se recomienda mezclar medicamentos. Si no tienen penicilina a mano, por lo menos van a tener ampicilina. Cuando se cambia la ampicilina por la penicilina, cambia de nombre a triada de Hamilton.
La ampicilina son 8 a 12 gramos por día. La vancomicina igualmente nos es sumamente útil, 60 miligramos por kilogramo peso por día. Son 4 dosis, sí. La gentamicina, discutible, pero 6 miligramos por kilogramo por día es muy buena dosis. La nafcilina, esa nunca la he visto en nuestro medio, 150 a 200 miligramos por kilogramo peso por día cada 6 horas. La ampicilina ya les dije, pero en algunos casos elevamos hasta 300 miligramos por kilogramo peso por día, ya que son cada 4 horas. Estos son los antibióticos que se... Hay otros antibióticos más modernos, pero son sumamente caros y son de muy difícil obtención. La duración del tratamiento, clásicamente se decía 10 a 12 días. Hacemos la función, nos sale positiva, hacemos el tratamiento 10 a 12 días y a los 12 días debería hacerse una nueva función lumbar y encontrar un líquido cefalorraquídeo totalmente claro. Si esto no sucede, debemos prolongar hasta unos 20-24 días y volver a hacer función y recién cuando tengamos líquido claro, suspender. Ahora, el tratamiento se va a acompañar siempre del tratamiento sintomático para el edema cerebral, para las convulsiones, y corticoides sí se recomienda. La que más vamos a hablar es la meningitis tuberculosa, que está entre las crónicas. El problema de la tuberculosis es que me van a escuchar decir es una meningitis basilar con S y con C. Se puede escribir de las dos formas, basilar con S y basilar con C. Basilar con S, porque el exudado se va a la base del cerebro, basilar por eso. Y basilar con C porque es el bacilo de Koch. O sea, no se van a estar. La meningitis tuberculosa tiene un problema que muchas veces la tratamos y cuando estamos tratando aparecen tuberculomas, inclusive hay una reacción paradójica del tratamiento, que a medio tratamiento un paciente que no tenía tuberculosis empieza el tratamiento y aparece tuberculosis, hay que seguir tratamiento hasta que desaparezca todo. El tratamiento que a ustedes les enseñan de tuberculosis es de 6 a 7 meses. Prolongamos hasta el año. No se recomienda pasar del año porque ya no se va a hacer mucho más. Ahora, el exudado, al ubicarse en la base, tiene problemas severos porque afecta a los vasos y al sistema de todo de la envoltura del cerebro, de las meninges. Aprisiona los vasos, aprisiona las meninges y va a causar ventriculitis, aracnoiditis. Si cierra la circulación de líquidos va a causar hidrocefalia y estas son las complicaciones. Ya, pero son complicaciones que las vemos muy frecuentemente. Lamentablemente en nuestra facultad ha habido estudios tan bellos, tan brillantes. Hubo un estudio de medicina genética humana donde identificaron tipos, cepas de bacilo de diferentes zonas del país y las que venían del oriente, de los yungas, eran más agresivas. Veíamos más frecuentemente las complicaciones. No sé por qué se ha dejado de dar importancia a aquello, pero sería bueno retomar. Ahora, la clínica va a tener un síndrome meningio, pero aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Obviamente es un cuadro de larga evolución es tuberculosis, pero además tiene una otra característica que ocasionalmente se presenta. Es un paciente mayor de edad con antecedentes de una infección tuberculosa en casa y que de repente presenta una alteración conductual. Y esta alteración conductual
nos lleva a internarnos muchas veces a psiquiatría o pensar en darle un tranquilizante mayor, y al segundo o tercer día recién desarrolla el síndrome meningio y nos sorprende. Siempre que vean una persona con un cuadro inexplicable de origen psiquiátrico, piensen si no están ante un problema de este tipo y tengan mucha vigilancia. El líquido cefalorraquídeo es lo más característico. Va a ser de una presión muy elevada. Va a tener una cantidad de proteínas muy grande. Acuérdense del signo de Freund, que es la coagulación del líquido cefalorraquídeo en la aguja de punción. Y es por la cantidad de proteínas. La glucosa va a estar disminuida porque va a haber consumo de glucosa, pero no de una forma severa, a ser mínimo. Obviamente, al empezar la infección, si lo agarramos en los primeros días, vamos a encontrar neutrófilos, pero al final va a ser claramente linfocytario. Una cosa que es importante es que al ser basal va a afectar toda la regulación de hipófisis y por lo tanto encontramos cuadros de hiponatremia muy frecuentes. Para ustedes que saben manejar también la tuberculosis porque ya han llevado neumología, es importante hablar que hay que hacer todo. Revisar vacunas, hacer el CONVEL, los rayos X de tórax, tanto al paciente como a la familia si es necesario. Si es necesario las pruebas de sensibilidad, PPD, MANTU y todo lo que sea para ir avanzando el PCR y ADA. Y hay otras, se puede hacer Western blot, pero está en mucha discusión hasta dónde sigue, pero hay que hacerlo. El cultivo, lamentablemente, ¿cuánto tiempo tarda? Un mes por lo menos, y hasta el mes ya se murió el paciente. Entonces hay que ver muchas veces con las características del líquido y entrar al tratamiento. Lo único que quiero señalarles aquí, que me interesa señalarles, es tengan mucho cuidado porque este tipo de infecciones nos pueden traer severo problema por causar el líquido, que es un líquido engañoso. ¿En qué sentido? Es un paciente que va a empezar con una infección, por ejemplo, una persona como yo que tiene infección en la gargantilla. Va al médico y ¿qué le va a dar? Le va a dar antibiótico. Ese antibiótico, el paciente va a cambiar el líquido cefalorraquídeo. El paciente a la semana desarrolla un síndrome meningio, hacemos la punción y el líquido nos sale característico de una meningitis tuberculosa, no bacteriana, pese a que había una infección. Ese llamamos un líquido decapitado. El líquido decapitado se debe a la administración de antibióticos en una infección bacteriana y que transforman las características del líquido, dándole la característica de un líquido de tuberculosis. ¿Estamos? Cuando tengan eso, monedita no se recomienda, no fue tratamiento algo. Hagan tratamiento para tuberculosis y para bacteriana, pueden ser las dos cosas. Si están solitos no queda más que eso. Streptomicina, 15 a 20 miligramos por kilogramo peso. La rifampicina, 10 miligramos. INH, 5 a 10. La pirafenamida, 25. Eso lo conocían ustedes bien. El etambutol es el que causa un poco de problema porque, si no me equivoco, la dosis es de 15 a 20, ¿ya? Pero en caso de meningitis se sugiere elevar a 25 pese al riesgo oftalmológico que estamos corriendo y firmar un consentimiento informado para evitarnos este problema. Otra forma de infecciones meningias son las infecciones virales. Las infecciones virales están de moda. Son más benignas y autolimitadas. Se la llama también meningitis aséptica o serosa.
Lo más frecuente de estas es que compliquen al encéfalo. De que las virales van a encontrar en la mayoría de los libros, se las menciona como meningoencefalitis. Ahora, ¿quiénes causan una meningoencefalitis? Prácticamente todos los virus que podamos. Ya hay demasiados virus para poder identificarlos. Hoy en día se ha puesto de moda, tenemos en los laboratorios algunos paneles virales. Ya estos paneles virales ya vienen así clasificados. Por ejemplo, el panel 1 es herpes simple, tipo 1 y 2, varicela, zoster, Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes virus humano 6 y el 7. Ese es un panel. Ya se pide panel directamente y les voy a tratar de pasar a todo el curso los paneles que tengo para que ustedes conozcan cómo pueden pedir estos exámenes. Ya prefiero pasar, pero teníamos que leer un montón de cosas. Ahora, ¿cuál es la clínica del paciente con encefalitis? Es un paciente confuso, hasta agresivo, que no sabe ni dónde está ni qué está haciendo. Va a estar dando manotazos al aire, va a estar totalmente confuso y se le pregunta algo y te va a contestar una estupidez, no sabemos exactamente qué está pasando. Pero es un paciente quien es claramente psiquiátrico, porque un paciente que va a estar confuso, ido, agresivo, molesto, no te puedes acercar, te va a querer agarrar. Es un paciente que está totalmente fuera de sí. Leerles la lista de los virus que pueden ocasionar es prácticamente perder el tiempo. Está de moda el sarampión, ¿no? ¿Y podrá dar? Sí, ya. El sarampión, la parotiditis, ya, dan una forma de encefalitis latente, lenta en evoluciones, ya. Y lamentablemente, cuando da este tipo de encefalitis, el sarampión puede llegar a ocasionar un cuadro que es de los más horrendos que uno puede ver, que es la panencefalitis esclerosante subaguda, en la cual el paciente queda totalmente dependiente. La sigla la van a encontrar como PESA, panencefalitis esclerosante subaguda, que es un cuadro sumamente horrible porque va a causar demasiados problemas. Al paciente lo puede dar prácticamente en estado vegetativo. Es muy complicado. El tratamiento, primero el líquido cefalorraquídeo, depende del virus un poco, pero en general las proteínas van a estar muy elevadas, la presión va a estar moderadamente elevada, la glucosa va a estar normal o casi normal, es lo más característico, y una celularidad igualmente muy elevada. El tratamiento lamentablemente es sintomático, no pueden hacer otro. Los abscesos. Los abscesos, ustedes saben que es una conexión purulenta en el parénquima, y como ustedes saben cuál es el mejor tratamiento para un absceso. Aquí el quirúrgico, absceso drenado, absceso curado, pero van a ver que en muchos casos los cirujanos no se animan a entrar, porque al entrar pueden hacer más daño al llegar al lugar donde está el absceso, y no se hace nada. ¿Ya? Y ese absceso va a tener todo el síndrome tóxico infeccioso, la hipertensión intracraneal, el déficit neurológico, síndrome meningio leve, pero puede haber convulsiones. Y las complicaciones son que el edema cerebral causa una herniación del cerebro, ya sea en el pechito o en el agujero occipital, la ruptura del absceso o la recurrencia del absceso. Aquí, ustedes saben que no me gusta decir pidan TAC, pero aquí no queda más que pedir TAC. No queda más que pedir la tomografía, porque podemos encontrar un absceso, una focalización, pero nunca vamos a poder decir es un tumor o es un absceso. Eso no vamos a poder decir. No queda más que pedir y vamos a ver una imagen encapsulada, generalmente redondeada.
puede ser por la conformación del cerebro, por las meninges, que no sea totalmente redondeada, pero va a ser un absceso con líquido al medio. Lo peor de todo es el tratamiento, porque el tratamiento se suele dar triasociado o por menos biasociado, cefotaxima y penicilina más metronidazol, o cefo más metronidazol, o cefo más cloramfenicol, adicionarle a eso cortis. Y uno de los problemas que con los nuevos antibióticos se puede acortar el tiempo, pero con los antibióticos que tenemos en área rural, por ejemplo, son 7 a 8 semanas de tratamiento, 50 días de penicilina. Toda la flora bacteriana que tiene el paciente se hace pito y vas a tener muchas complicaciones por el uso excesivo de antibióticos. Y vas a tener una meningitis a veces fúngica o un cuadro fúngicos por todos lados. Ya hay que tener mucho cuidado, es muy complicado. Las micóticas o fúngicas son también por uso exagerado y hoy en día está muy de moda por inmunosupresores. También se está viendo algunas de otro tipo. Ahora, estas son un poco más lentas, aparecen con alteraciones psiquiátricas, aparecen en el caso, hemos hablado del criptococo, hemos hablado de los pacientes con VIH y criptococo, que va a presentar una cefalea brutal del paciente y vamos a pedir, para que me lo repitan todos, tinta, bien fácil. El líquido es claro, con una buena cantidad elevada de proteínas y células y la glucosa un poco consumida, muy poco. Hasta ahí más o menos hemos hablado de estas. Ahora, hay otras enfermedades que debo hacerles recuerdo, ¿ya? Son infecciones feas, raras, como la rabia, ¿ya? Que aparece ocasionalmente, ¿ya? Y tenemos, algunas veces hay pequeños cuadros de rabia local en algunas zonas del país. Este es un cuadro que en 1885 salió la vacuna de Pasteur. Sería lo ideal si se podría hacer esto. Ahora, el tiempo de incubación de este ratovirus es muy raro porque es de 15 días, 14 días, pero hay textos que dicen hasta 6 meses, un año. O sea que no sabemos exactamente, depende de la distancia donde vamos a abrir el perro entre red. Y como ustedes saben, el tratamiento, ¿cuál es? La horrible vacuna que son, hay varios tipos, ¿no? La de 14-2 y la de 7-2, pero la que tenemos actualmente en nuestro medio es la de 14-2. Ya, imagínense dónde pueden poner 14 dosis, son 12 continuas y 2 refuerzos una semana y una semana. Ya, imagínense dónde van a poner las 14 dosis, hay que utilizar a ver los músculos del abdomen, realmente. Y las personas que han recibido esta vacuna ladran de dolor, así de sencillo. Es horrible. Otra infección que me interesa, pese a que está casi perdida, pero que está renaciendo, es la sífilis. Ustedes ven las estadísticas de cuadros sifilíticos en Estados Unidos, está volviendo a crecer en forma bastante rápida por inmunosupresión. De solución temprana, esta espiroquete, este treponema pálido, nos va a causar diferentes posibilidades. Cuando llega al cuerpo del ser humano, primero va a causar una meningitis temprana, entre 6 a 12 meses de infección. Tiempo después, meses o un año, 2 años, va a causar una meningovascular, caracterizada por neuropatía, sobre todo del 7º y del 8º par, arteritis y trombosis en el sistema nervioso. Años después, como se describe en la historia tantos casos, va a causar la tabes dorsalis, que como ustedes saben, es una afectación de las vías sensibilidad y por lo tanto
va a causar esa marcha tarética que les he contado, dolor en los miembros inferiores, la pupila de Argyll-Robertson, ataxia e incontinencia. Y esto es una lección de historia. La mayoría de los reyes antes, como eran los reyes, hacían lo que querían, ¿no ves? Y tenían la prima nocte, o sea, ellos se podían acostar con una novia antes que el nuevo esposo, hacían lo que se les daba la gana y no había quien les diga que no, los reyes. Y David Stellen, historia, dice, murió demente. Y esa demencia era sífilis en su cuarto estadio, la PEP, la parálisis general progresiva, que suele dar años después, es un tipo de demencia. Ahora, si nos ponemos a ver los protocolos de los gringos, ustedes saben, no los cierto, los respeto, ya, en todos sus protocolos de manejo de enfermedades neurológicas, está el BDRL como parte del estudio. No sé por qué en todos los países no hacemos lo mismo. Aquí casi nunca se pide un BDRL, pero deberíamos pedir. Con eso tendríamos el tratamiento completo. Tal vez sea porque antes no teníamos el BDRL y había que hacer, pues, por ejemplo, el test de Wasserman, el test de oro coloidal, que era, pues, reunir una colección así de frascos con concentraciones cada vez más chiquitos, que hacían diluciones, y se veía bacán. Pero hoy día con un BDRL se soluciona, sospecha y listo. Ya. Ustedes saben el tratamiento, penicilina benzatínica y listo, rápido. Corticoides sí se recomienda, igual, esto me olvidé en la tuberculosis, en la meningitis tuberculosa se recomienda inclusive administrar corticoides media hora antes del tratamiento antituberculoso. Otra enfermedad rarísima que ya no vemos, pero que hay que tener en cuenta, es la poliomielitis, que como ustedes saben va a causar una parálisis flácida, aguda, asimétrica en comparación con el Guillain-Barré, que es simétrico. Este es asimétrica. Es de rápido ascenso, ¿ya? La sensibilidad va a estar normal y va a dejar secuelas motoras focales. Que cuando vemos un niño que ha padecido polio, va a tener tal vez un miembro más corto porque no hay el desarrollo suficiente en músculo, es realmente bien complicado. Por suerte, la última epidemia de polio en nuestro país ha sido en 1984, con muy pocos casos. Ya anteriormente se veía mucho más. 2 minutos para hablarles de un tema que ustedes saben, o conozco más o menos, que son los famosos virus lentos, que hoy en día se llaman priones. Estos virus lentos que fueron descritos ya desde el 54, el Scrapie y el Business, en población, el Business es de las aves, el Scrapie es de las ovejas. Ya en 1977, Gattuso describió el CUL. Este tipo de encefalitis son virus lentos que son encefalopatías espongiformes agudas con vaporización de las neuronas y que forman fibrillas y por lo tanto llevan a una demencia. Va a haber ataxia cerebelosa, signos motores, signos sensitivos, mioclonías, cuadros horribles. Aquí voy a molestar un momento porque hay que hablar, en algún momento tenemos que hablar, lo he hecho con los otros grupos, pero tenemos que hablar de qué estamos esperando del COVID en los próximos 30 o 40 años, como hemos dicho en la película Despertare, ustedes ven como una infección viral pandémica, que fue la primera gran pandemia, porque otras infecciones en Europa o en América, la gripe española fue pandémica en todo el mundo,
y 30 años después se descubrieron pacientes como el de la película de Fertari, ya que son encefalopatías multifocales muy. ¿Algo más de los virus, de las bacterias? No, vámonos. Hasta yo vuelvo. Vámonos. Vámonos.